El verano está en Natagalá 94.7. Just what is it that you want to do? Well, we want to be free. We want to be free to do what we want to do. And we want to get loaded. And we want to have a good time. And that's what we're going to do. Well, wait, baby, let's go. We're going to have a good time. We're going to have a party. Sean todos bienvenidos a Blister. Esta edición número 21 que tenemos, y quizás la última del año, no, efectivamente es la última del año. Este programa que tenemos junto a Virginia Chirelli en producción y conducción. En controles tenemos a Rodolfo Pajés y quien les habla, Guido Moro, también en producción y en conducción. Recuerden siempre que Blister es un programa de divulgación cultural que sale todos los jueves, o que salió durante todo este año de 20 a 21 horas por Natagalá, la 94.7. También salimos online por radionatagalá.com.ar si nos quieren escuchar desde la web. Todos los programas de Blister están signados por una palabra, por un tópico, el cual encausa la hora de duración que tiene el programa, y vamos haciendo como una especie de picada, vamos haciendo recomendaciones, hablamos de cine, hablamos de literatura, a veces traemos artículos, a veces generalmente traemos mucha música, como lo fue en la edición número 20, que fue el jueves pasado. Pero bueno, hay ediciones que yo hago como Guido y las bandas eternas, y traigo amigos y traigo gente que me parece interesante para poder hablar, ya que Virginia Chirelli no está hoy. Hoy traje a Ernesto Gallo y voy a leer literalmente su biografía desde su libro. Nació en 1997 en Resistencia, provincia del Chaco. Vive en Rosario desde el 2015. Estudió psicología en la Universidad Nacional de Rosario. Su primer libro de cuentos, Voz de Vaca, resultó finalista del concurso municipal de narrativa Manuel Musto 2021. Forma parte de la organización del Grupo Savoy, miembro del Centro de Lecturas, Debate y Transmisión. Forma parte de la comisión editorial de la revista literaria El Cocodrilo. Bienvenido, Ernesto. Bienvenido, Ernest, como me gusta decirte. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Guido, Virginia, por la invitación. Estoy muy contento de estar acá, y hace mucho que hablamos de este momento, así que un placer para mí. Es cierto, es una deuda que nos tenemos, salir al aire y conversar sobre algunas cosas que nos competen. No, nos compete la literatura, es lo que una de las razones por las cuales somos amigos. Así que hoy traje Voz de Vaca. Voz de Vaca es... ¿Qué es Voz de Vaca? Es mi primer libro, es mi libro de cuentos, pero también es... a veces me gusta pensar a Voz de Vaca como una novelita, una novela breve. No tanto por la forma en que lo escribí, sino por cómo quedó el libro. Es cierto eso. Al final, pero la metodología de escritura fue de cuentos, así que es un libro de cuentos. Si bien es un libro compilatorio para mí,
de relatos, hay algo con lo que concuerdo y es con lo que vos acabás de decir, que se lee muy rápido y se lo puede leer como si fuera una novelita. Una nouvelle sería el término adecuado de una novelita corta. El término francés es ese, no, está bien. Ese es. Rulfo, perdón, un detalle. Sí. Rulfo le decía noveletas. Noveleta. Noveleta. Uy. Me gusta cómo le decía Rulfo también. ¿Sabés a qué me hizo acordar? Ayer y hoy estuve haciendo un repaso general, lo leí todo de vuelta, completo. Ah, qué aplicado. Pero por eso estoy diciendo esto, que es tan llevadero y tan... Y no, el término fácil lectura me parece bastante feo, pero te chupa el libro y por ahí no te suelta. Y me hizo acordar una anécdota que cuenta Piglia, un joven Piglia que cuando en el prólogo ese de Nuestro Tiempo de Hemingway, Sí. no sé si lo Sí, recordás sí. ese prólogo, Es tremendo. que un día Piglia se baja de un colectivo en Retiro y se compra una edición de En Nuestro Tiempo de Hemingway. Era joven, creo. Sí. En Se va- inglés. En inglés, se va a la casa, era de mañana, creo, llegó de mañana o del mediodía a Retiro, se va a la casa y empieza a leerlo y cuenta que no pudo parar hasta terminarlo. Y no me acuerdo bien la conclusión, y me olvidé de traer en Nuestro Tiempo de Hemingway porque lo tengo, pero hay algo así como me cambió la vida para siempre Sí. después de terminar de leerlo. Sí, sí, Encuentro en Voz de Vaca también esa facilidad, otra vez facilidad, pero esa Pero cuestión llevadera. una cuestión con eso, para mí no es nada peyorativo la cuestión de la lectura fácil, porque es algo que primero me salió así cuando empecé a escribir, medio intuitivamente, pero después con los años de formación y de retrabajo con lo que escribía, con mis maestros, mis amigos, bueno, a vos te he mandado muchos cuentos, y lo busqué, digamos, o sea, es como el estilo que yo busco al escribir, que es, como bien decís vos, el de los norteamericanos, aparte, norteamericanos leídos bajo traducción, porque yo no sé nada de inglés, pero siempre me fascinó esa facilidad o esa manera coloquial de escribir. Hay algo para mí, bueno, la característica real, la más básica, creo yo, de los autores norteamericanos, estamos hablando de Hemingway, Fitzgerald, Carver, John Cheever, es contar algo y esconder mucho. Sí, el iceberg. La teoría del iceberg. Creo que el mejor y el creador creo que fue Hemingway. Sí, exacto. El que lo hace el que lo hace a la perfección, digamos. Hay pero hay No, sí, interrumpime siempre. Hay un cuento que es el ejemplo perfecto de eso, que es Colinas como elefantes blancos de Hemingway. Bueno, a mí el iceberg es particularmente algo que me fascina, ¿no? Esta cuestión que lo decimos así rápidamente. Sí, sí. Que es el bloque de hielo en el océano, muestra una parte por encima del mar y otra parte por debajo del mar. La parte que está por debajo del mar es 7 veces mayor que la que está por encima. Claro, se ve siempre la puntita del iceberg. Exacto. Y Hemingway dice, en una entrevista lo dice, ahí es cuando medio que formaliza, entre comillas, eso. Que él, inaugura la categoría, digamos. exacto. Que él cuando escribía cuentos lo que buscaba era que lo que aparece escrito, o sea, la historia explícita, digamos, tiene que ser la parte que está por encima del océano, y que eso mismo que está escrito sugiere lo que está por debajo del océano, que es 7 veces más denso. Claro. El cuento Colina como elefante blanco para mí es como el ejemplo del iceberg. Bueno, en Nuestro Tiempo, además de también leerse para mí con esa velocidad y ese apego que no podés soltar el libro, más allá de no ser un libro tan largo, no sé, debe tener 150, 120 páginas, Uh-huh. como Voz de Vaca tiene 107.
108, Sí, 111. sí, bueno. Lo mismo. La página 111 es la de los agradecimientos. Pienso que ahí se ve mucho la teoría del iceberg. Y después, bueno, después se ve un Hemingway más salvaje, más reportero, más de crónica. Todos los Hemingway me gustan. Ujú. Vos decís que acá en Voz de Vaca lo que predomina es el iceberg, o hay una escritura íntima, autobiográfica, que se puede llegar a asemejar con, por ejemplo, Zambra. Bueno, a ver, es muy interesante la pregunta, porque para mí ese tema es fundamental a la hora de escribir. Yo creo que hay de las dos. O sea, Zambra lo leí después, pero Sí, llegó mucho después a nuestras vidas, digamos. pero también me encanta, me fascina Zambra. Es más Bolaño, o sea, Ahí está. es como que no se note cuando es biográfico o tenga algo de la vida del autor lo que escribe y cuando es ficción. Ese es mi desafío. O sea, pero también podría pasar eso. Para mí eso pasa con cualquier autor que escribe ficción, digamos. O sea, este es un libro de ficción. Por supuesto que la ficción está alimentada por la biografía, no solo de uno, o sea, no solo de quien escribe, sino también de gente que te cuenta historias que le pasaron. O sea, Hay algo, no quiero pecar de citar mal a una autora, encima una autora tan importante como Eve Ward, que decía algo así en un libro que es más de teoría y de crítica, que no me acuerdo el nombre. Decía algo así como que escribir un cuento, una novela o escribir literatura en general a veces es tan difícil porque es delatarse a sí mismo, y por eso mientras más sensato sea un relato, mejor calidad tiene. Sí, hay algo, pero está bien. Probablemente lo hice en las clases de literatura, ¿no? Sí, Que es de, pero no estoy tomando mate. que es de Liliana Villanueva, que era una alumna de Sí. ella del taller. Exacto. Es así. El tema es que para mí hay... No, decime. No, dale. Que hay una cuestión que tiene que ver, no tanto... O sea, hay la sinceridad de lo que importa. Suena muy cursi, yo sé que suena muy cursi, pero No pasa nada. la sinceridad en el punto de que... y esto va a sonar más cursi todavía, pero Salinger, que es uno de mis autores favoritos, también norteamericano, tiene un libro que se llama Seymour, una introducción, donde, bueno, viste que Woody es escritor, en ese libro cuenta cómo empieza a escribir sus cuentos y que se los pasaba a Seymour. Y Seymour en un momento le dice algo así como, si no es del corazón de donde va a escribir, vos no escribas. O sea, Claro. hay Hay un algo... compromiso ahí con la escritura. Sí, y una cuestión de sinceridad. Se nota, es forzado cuando lo que vos escribís, lo escribís solamente porque es una buena historia o porque... Para vender. Claro, o porque es grandilocuente o lo que sea. O está de moda también, o es un discurso así de época que vos sabés que pega. En cambio, cuando vos tenés una historia y la contás de una forma así como... suena tremendamente De cursi, manera pero comprometida puede desde ser. el corazón, como lo dice Salinger ahí, que para mí es una manera muy clara. Ahí se pierde para mí la importancia de si eso es biográfico o no. Por supuesto, igual que uno lo sabe, o sea, el que escribe es para mí el único que sabe hasta qué punto es biográfico eso o no. Y cuando vos lo publicás, te estás mostrando un poco, sos vulnerable a eso. Bueno, digamos. para quienes quieran leer un libro muy interesante y realmente cuentos en los que se ve y se lee y se escucha al interior del Chaco, les recomiendo, es que no sé si quedan ejemplares, yo capaz lo estoy promocionando y no... A Voz de Vaca, y la editorial es una editorial rosarina, la Pecore, siempre me cuesta pronunciarlo, la Pecore Nere. Sí, es una editorial, bueno, aprovecho para agradecerle a Regina Celino, que es la editora, que se portó muy bien conmigo en todo el proceso de publicación, que es un proceso, para decirlo así, particular en nuestro país, Sí. y ella se portó de maravilla.
Sí, es una editorial que la manejan mitad en Rosario y mitad en Italia. Ah, claro, por Porque, eso el nombre. Sí, ella tiene su socia amiga, está en Italia y publican libros allá y acá. Y el libro acá en Resistencia se consigue en el Árbol Amarillo. Ahí está. Ahí La hay librería ejemplares. nueva en Sarmiento, eso debe ser a la altura del Sarmiento 400 y pico, enfrente a Cremolati. Ahí a metros de Cremolati, de la heladería. Sí, lo decís Es vos, te creo, porque yo la Sí, verdad sí, que sí, no, sí. hace mucho no. Sí, el otro día pasé por ahí, estuve mirando unos libros. Parece que salen tan caros que realmente no los pude Está difícil. traer a casa. Sí. ¿Dónde habíamos quedado? Yo hablé de Zambra, Sí, de la escritura íntima, ajá, del compromiso con la escritura, claro, y también hablamos del iceberg, sí. y el resultado es Voz de Vaca con esas dos combinaciones, pero también me hablaste de Bolaño. Sí, Estoy pensando, y hay dos cuentos acá, podés no responder la pregunta, ¿eh? a ver, Hay dos cuentos, estoy hojeando acá el libro. sí. Dos elefantes es uno. No sé Ujú. si te acordás, te lo acordás de memoria, lo habrás editado 2000 veces. Y el segundo es Mamá flotaba como si tuviera el cuerpo de madera, Sí, que responde a una cita misma que está dentro del cuento también, que Ajá. está escrita dentro del cuento. sí, En ambos cuentos hay un entierro, sí, y los dos terminan con un entierro. es verdad, no me había dado cuenta. Y además son entierros muy íntimos, Sí, porque uno se supone que acá el personaje de Nelson, sí, Nahuel es como su mejor amigo, fue su primer amigo de toda la infancia y muere atropellado en la ruta. sí. Y el segundo es el entierro de un perro, Ujú. que tiene mucho valor sentimental para la familia que protagoniza el cuento, digamos, Sí, para la madre de la familia que protagoniza el cuento. sí. Son dos entierros y los dos terminan con el entierro. Pienso que... ¿Qué tenés ganas de enterrar? A ver, es como... No, Ojo, me podés decir que es una estrategia de escritura, ¿eh? No, la verdad es que no me había dado cuenta. Lo de... me pareció una imagen potente, la de dos elefantes. Me pareció una imagen muy potente de ese entierro. Y lo quise escribir, digamos, no sé si quiero enterrar algo. Y en el otro... también, digamos, o sea, yo cuando estaba escribiendo el otro, Mamá flotaba, decía, ¿cómo termino este cuento? No tenía la más pálida idea de cómo lo iba a terminar. Y dije, me empecé a imaginar situaciones bien del fantástico, ¿no? Porque viste que ese cuento tiene. Claro, sí, es buenísimo el cuento. Y bueno, la verdad es que me resultó divertida esa solución. Me dio mucha risa que esa sea la solución de Nelson, entonces lo hice. Pero no, es verdad que hay algo que se entierra ahí en el personaje. No es que yo lo quiera enterrar, sino evidentemente después del entierro del amigo de Nelson en Dos Elefantes, la cosa cambia y también en Mamá flotaba. O sea, tienen un peso, digamos, importante dentro de la estructura literaria, pero no sé si es que yo quiero enterrar No, algo, pero o sea, me quería manifestar mi curiosidad, sí, está bien. porque en algún punto son efectistas los dos, digamos, en el sentido de que son finales rotundos de dos cuentos que son buenos, que están bien construidos, digamos, y da ese efecto, ese golpe de... Es un final bien medio norteamericano también, que termina con una imagen potente que te deja pensando. Ujú. Son las 20:26. Tengo una pregunta, tengo Dale. un tópico, Dispare. tengo un tópico para poder charlar después de no quiero que empecemos a hablar y que nos tengamos que ir a la tanda a las 20:30, ¿entendés? Sí. Tengo un tópico y lo voy a alargar ahora, y es una charla que tuvimos que la empezamos y que nunca la terminamos. Dale. Y son personajes que hay en Voz de Vaca, Sí, más que nada la imagen del padre acá en Voz de Vaca, sí.
personajes que le pertenecen a la literatura. Ajá. No voluntariamente. Sí. Y que pueden ser personajes, personas de la vida cotidiana, la vida más común y corriente. Sí, está bien. Te sigo. Tiene que ver con la narración, digamos. Sí. Con contar historias. Sí. Bien, sí, está bien. Tirando esa premisa, tirando esa opción, vamos a ir con un tema de Marvin Gaye que sonó mucho durante todo el año en Blister, que se llama Trouble Man, del año 72. Es el álbum también se llama Trouble Man. Es el álbum número 12 de Marvin Gaye y es el soundtrack completo también de una película que se llama Trouble Man y lo hace todo él. Vamos a ir primero a Marvin Gaye con Trouble Man, después a una tanda y después seguimos la charla con mi querido amigo Ernesto Gallo. Checking trouble, sugar, moving down the line. I come up hard, baby, but that's okay, 'cause trouble, man, don't get in my way. I come up hard, baby. I've been for real, baby. Gonna keep moving, gonna go to town. I come up hard, I come up getting down. There's only three things that show taxes, debt, and trouble. Oh, this I know, baby. This I know, sure. Girl, ain't gonna let it sweat me, baby. Got me singing, yeah, yeah. Ooh, come upon me. I had to fight, took care of my business with all my might. I come up hard, I had to win, then start all over and win again. I come up hard, but that's okay, 'cause trouble, man, don't get in my way. Hey, hey, I know some places and I see some faces. I got good connections, they dig my directions. When people say that's okay, they don't bother me. I'm ready to make it, don't care what the weather, don't care about no trouble, got myself together. I feel the kind of protection that's all around me. I come up hard, baby. I've been for real, baby, with the trouble, man. Moving, going to town. I come up hard, I come up getting down. There's only three things that show taxes, debt, and trouble. Oh, this I know, baby. This I know, baby. Ain't gonna let it sweat me, baby. Oh, yeah. Ooh, come on, but never cool. I didn't make it, baby. Played by the rules. Come on, hard, baby. Now I'm fine. Checking trouble, sure. Hey, moving down the line. Oh. Escuchanos, miranos, entérate de todo, hace lo que quieras entrando en www.radionatagalá.com. El sitio, la página de Radio Natagalá. En nuestros estudios es la hora 20:31.
La temperatura actual, 33 grados, 3 décimas. La humedad, 71%. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cucho de los Auténticos Decadentes y entré a una radio que me encanta, Natagalá 94.7, sintonizala. Natagalá Contenidos. Martes y jueves, 13 horas. ¿Querés escuchar un programa de radio que parece una gira interminable? La Gira Interminable, un programa de radio que se puede ver martes y jueves, 13 horas. En Natagalá 94.7. Nuevo Carrefour Maxi en Resistencia, el lugar donde los comercios ganan y las familias ahorran. Vení y encontrá precios mayoristas en almacén, bebidas, perfumería, limpieza y mucho más. Además, aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Te esperamos en Ruta 11 y Avenida Alvear. En Carrefour Maxi, más llevas, más ahorrás, más ganás. ¿Querés ir al cine? Entonces no te pierdas la promo Ahora Cine de Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en entradas para todas las películas y funciones. Cortá la semana con una buena peli a mitad de precio. Sacá ya tus entradas ingresando en www.miboleteria.com.ar. ¡Te esperamos! Bases y condiciones en www.cinemacenter.com.ar. Desde 1907, cuidamos la salud y la belleza de varias generaciones de chaqueños. Desde Farmacia El Indio, te ofrecemos tecnología y la calidez de siempre. Peatonal, Ilia 2, esquina Avenida Alberdi. Comunicate al 445-1999 o por WhatsApp al 3624-93-4426 y te acercamos tus pedidos. Farmacia El Indio, 100% capitales chaqueños. ¿Querés viajar? Hacelo con los que saben. Sototour, agencia de viajes, transporte y turismo. Te llevamos donde quieras. Nos especializamos en turismo nacional e internacional. Acércate de 8 a 12 y de 16 a 20 en Avenida Paraguay 247 o comunicate al 3624-953730 o al 3624-514348. Consulta por planes de pago y descuentos en grupos familiares. Sototour, tu opción al momento de viajar. Ahora, la quiniela poseada chaqueña crece más y más con cada sorteo. Hacete millonario con el juego que todos elegimos. Tentá tu suerte y convertite en el próximo ganador. Quiniela poseada chaqueña. Sortea martes, jueves y sábados. Jugate que con Lotería Chaqueña ganamos todos. En todos lados dicen que estalla el verano, pero en realidad el verano estalla en Natagalá 94.7. El verano está en Natagalá 94.7. Bien, regresamos con Blister. Recuerden que estamos en Instagram como blister.radio. Y tenemos una pequeña ventanita ahí para que nos puedan escribir. Y la pregunta hoy es rara porque la pregunta es ¿cómo se llamaría su novela? Una novela que publicarían. Así que si quieren responder ahí, también pueden responder cuál es su autor favorito o su autor de bandera que de repente les genere sensaciones que le hagan cambiar su visión del mundo. Y es mi deber agradecer a quienes nos acompañaron este año. Quienes fueron los primeros que acompañaron el programa y que apoyaron, Federico Bojanich y Nahuel Sánchez, alias Nana Suena Bien, el mejor bar de Resistencia por lejos, obviamente. Agradecer a Cinema Center, la cadena Cinema Center de salas de cine, quienes este último tiempo nos dio el gusto de poder sortear entradas con nuestros escuchantes y que puedan ir al cine de manera gratuita. A mirar los estrenos de cartelera. Personalmente agradezco mucho eso, sobre todo porque somos usuarios del cine. Estrenos como la última película de Scorsese, y ahora en este momento está en cartelera la última película de Sofía Coppola, que es Priscila, que es la biopic de quien fue la novia y posteriormente la viuda de Elvis Presley. Hay una característica muy específica con respecto a esa película, y que escuché que a Sofía Coppola no le cedieron ningún derecho para ocupar ninguna canción de Elvis Presley, porque se supone que no es una historia autorizada por la familia. Yo no sé quiénes sobrevivieron, quiénes son los supervivientes del clan Presley,
También queremos agradecer a Everon y recomendar para nuestros oyentes de Barranquera, Fontana y zona sur de Resistencia. Everon es una empresa chaqueña que ofrece el servicio de internet real y de calidad, velocidad garantizada y al mejor precio. Además brinda la opción de sumar TV digital a tu hogar. Los invitamos a nuestros oyentes a conocer más del servicio comunicándose llamando al 0810-777-3837, por WhatsApp al 3624-542222 o en sus redes sociales búsquenlos como Everon Argentina. Y casi me quedo sin saliva, pero vamos a continuar con lo que estábamos hablando antes de ir a Marvin Gaye y a la tanda, que es mi querido amigo Ernesto Gallo, que también es psicólogo, también es escritor y forma parte de diversos grupos de contrainteligencia rosarina. Y antes de irnos a Marvin, lancé el tópico con el que íbamos a continuar, y era pensar, y después cuando nos fuimos al corte lo pulimos un poquito, pensar en personajes que le pertenezcan de alguna manera o que fundamenten su participación en algún texto de ficción. Y te dije, pensá en alguna vivencia, en alguna anécdota que te haya tocado vivir o que te hayan contado. Sí. ¿Y por qué pensás que alguien puede pertenecer a una ficción o puede ser un personaje literario en potencia? Sí. Ahí es un tema que a mí me interesa mucho porque es de alguna forma cómo se alimenta la narrativa. No sé si pasa lo mismo de la poesía, pero la narrativa sí, para mí, ¿no? Se alimenta de las narraciones, que las narraciones son generalmente orales, ¿no? Historias que cuentan, o a veces noticias, por ejemplo. Claro, un artículo, yo el año pasado vi, creo que un amigo me había mostrado una noticia del interior del Chaco que decía, lo picó una yarará, se cortó la pierna y murió. Ahí está. Entonces, bien. A partir de ahí uno después de entrar en la noticia y no dice absolutamente nada, pero hay un disparador tremendo. Esa imagen, esa acción es muy prometedora, tiene mucha potencia para escribir un cuento, porque bueno, te empezás a imaginar cómo llegó el tipo al lugar donde estaba la yarará. Sí. Evidentemente estaba solo. ¿Por qué decidió cortarse él la pierna? Claro. Y bueno, y se terminó muriendo, no se sabe si por el veneno de la víbora o por su propio corte. El momento en el que se muere, bueno. Vos decís literatura. Claro. En principio eso, pero no basta con eso. No, para nada. Entonces, después lo que hay que hacer es empezar a imaginarse, ¿no? Y a darle una estructura narrativa así ya de cuento. ¿De qué vas a contar vos? ¿Qué sabés de la vida de ese tipo? ¿Qué va a contar de la vida? ¿Por qué te mata el veneno de la yarará? Claro, ¿cuánto tiempo te mata? ¿Por qué te tenés que cortar la pierna para...? Exactamente. Ahora, ¿con qué se cortó la pierna, loco? Y con algo, siempre tienen, la gente que anda en el campo siempre tiene un cuchillo encima. Acá hay un cuento en voz de vaca que se llama Apéndice. Sí. ¿Puede ser que este cuento esté basado en una historia real? Sí. De un tipo que de verdad se sacó el apéndice, sí. se anestesió. Bueno, fue lo mismo, o sea, ese cuento yo leí la noticia de un médico. Pero fue hace como... No, mucho tiempo, que estaba en la Antártida o algo así, y que no había forma, era el único que sabía, era un médico, y se opera él mismo el apéndice. Sí. Entonces, ahí dije, bueno, esto es un buen ejemplo. Entonces, eso ya es, para mí, algo interesante. Desde el punto de vista narrativo. Claro, eso ya es el borde de... En el cine existe esta categoría que es gore. Que es como... Ese es el cuento más gore que escribí. Tengo otro, pero es que no está en el libro. Pero es el del libro y quizás el último. Los dos. Ese y el último. Que el gore, vamos a tratar de explicarlo así en pocas palabras, es como el exceso de violencia y de sangre y de lo visual en el sentido de lesiones, cortes, no sé, balas, heridas. Sí. ¿Dónde quedamos?
Bueno, pará, entonces Sí. yo vi esa noticia, ahora lo del apéndice. Lo del apéndice. Entonces yo dije, me parece una excelente idea que alguien que está en el campo, porque además es verosímil, alguien que está en el campo solo, se opere el apéndice. Y bueno, obviamente que metí toda la ficción y hice lo más realista que pude. Es un cuento que intenté que sea lo más realista posible, porque ya el hecho de que alguien se opere solo el apéndice en el campo, que además no es médico, ya es ficción, ya es fantástico, y me pareció una buena idea. Ahora, esto, lo de que te decía de la noticia, la otra, la del Chaco, el tipo que se cortó la pierna. Que se cortó la solo. pierna, sí. Entonces ahí, ese cuento no lo escribí todavía, pero porque es difícil ese paso de la anécdota, eso sería una anécdota, a el cuento, que es que le tenés que dar una profundidad literaria, narrativa. No a puede cómo quedar es- ahí. Cómo es la vida del personaje, cuántos años tiene, está casado, está soltero, tiene hijos, bueno, todo eso. Tópico noticias para mí. Por ejemplo, creo que hubo una inundación en el interior y un yacaré grande andaba por las calles. ¿Qué hicieron los vecinos? Y lo liquidaron. Y lo hicieron milanesa. Y sí. Bueno. Eso es gore también. Sí, cuando lo agarran. Eso es más gore que literatura para mí. Le podés poner un zoom al momento en que lo matan y eso. Pero sí. Bueno, ese tipo de cosas. Después tengo, ya para hablar un poco más de la ciudad, tengo un amigo en Rosario. Sí. Que es un gran narrador oral. Cosa que yo no soy. Yo soy Claro. malísimo narrador Tipo oral. juglares, decir que se interpreta bien los personajes y... Sí, él no tiene, o sea, como que no, vos le decís narrador y se enoja, pero porque no le gusta que... Pero me ha contado historias que ya he escrito cuentos. Por ejemplo, me dice que una vez estaba en el norte, tipo Salta, Jujuy, un lugar así, y que sale a comprar una birra solo a la noche, sí. Y que de repente se le aparecen una jauría de perros y que así lo matan. ¿Pero lo mordieron? Creo que lo llevaron a morder un poquito o algo así, pero zafó ni siquiera me acuerdo cómo zafó, pero ya esa imagen de ahí escribí el último cuento, que está esa imagen y que por sí misma no es nada. Ahora, si vos le pones una historia, ese personaje está mal porque tuvo una ruptura amorosa, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿por Y qué después decide le ir sale solo? de la- Casi lo comen. Sale de cortar con la novia y de repente lo sigue una jauría de perro que lo quiere Claro, matar. y ¿quién lo salva? Ahí en el cuento puse que aparece un tipo con un chicote y aparte de ese tipo de dónde sale Claro, que el Gauchito Gil, boludo. y el tipo le dice, parece que es como si fuera un peón de campo que tiene un chicote y lo salva y le dice hijo, porque viste que hay gente que le dice Sí. hijo bueno, entonces ahí Al prójimo. ¿entendés? Claro. Hijo, ¿qué hace? Entonces, ese tipo de cosas. Para mí hay historias que es como muy del que escucha eso, sobre todo el que escucha, que uno dice ahí, bueno, acá puede haber un cuento. Acá hay algo. Claro, y yo pensaba, había un personaje en la ciudad, creo que le decían Sandro. Creo, eso le da otra cuota más ya Sí. de peso simbólico. Sí. Y le da peso de valor de verdad también, que te pedía cigarrillos y se los comía. Había personajes así antes en la ciudad. Sí, Carlitos, por Carlitos, ¿te acordás? ¿O era Carlito? No sé. Después Bueno. estaba el que se vestía de policía y dirigía el tránsito enfrente del San José. Ese, claro. Tremendo. Era una puesta en escena. Sí. Directamente era teatro. El tema que vos ahí... Y no hablaba el tipo, ¿eh? O sea, tenía su insisto. lenguaje propio. Vos tenés esa anécdota, de hecho, cada anécdota tiene una fuerza distinta, pero eso no es un cuento. O sea, No, vos para ahí nada. tenés que trabajar para que eso sea un cuento, mucho. Pero sí hay como ciertos... donde el oído se detiene cuando te cuentan una historia y vos decís, esto puede No, ser claro. un cuento, o este puede ser un personaje, o esta puede ser la imagen más fuerte de un cuento. Ahí sí. Te detenés ahí, lo recordás, lo anotás y después, bueno, si sale, haces un cuento. Me acuerdo cuando yo estaba en plena pandemia en el taller de escritura de Mariano Quirós. Sí.
y de repente nos dice abran el diario, no sé, vayan a Policiales y miren las noticias y digan, capaz por eso te estoy hablando de esto, y cuéntenlo de una manera literaria. Y veo una noticia impresionante, ¿no? De una avioneta que cayó en el interior, no sé si en Villa Ángela, que es como la ruta por excelencia de narcotráfico. Una avioneta que cayó y que la encontraron, la encontraron sin el piloto ni el copiloto, ponerle con 2 toneladas de cocaína, qué sé yo. Es muy buena. ¿Entendés? Y de ahí uno se imagina, yo me imaginé miles de salidas. Pero por ejemplo eso, muchas hay. Bueno, ya que hablaste de Mariano, Mariano Quiroz y Pablo Black, que son amigos y mis maestros, de ellos aprendí prácticamente todo de lo que es la escritura, pero también la lectura. Y esto, ellos daban, yo hice un taller también con ellos en 2014 que se llamaba Taller de Miércoles, en Nanas, el bar que recién hablaste, que sí, para mí es el más lindo de Resistencia. Y sí, los ejercicios es como el punto de dónde salen las historias, que eso es me parece que de eso estamos hablando, sí. Y de dónde salen los personajes, la historia. Y la importancia, disparamos varios temas hoy, sí. Hablamos de lo autobiográfico, hablamos de la teoría del iceberg, citamos a todos los norteamericanos, como si fuera que hicimos como una invocación, sí. Hablamos de Zambra y de Bolaño, sí. Después ahora estamos hablando hablamos del compromiso de las historias que tiene que tener una escritura literaria para que sea válida, entre comillas, claro. Y ahora estamos hablando de cómo nacen las historias, sí. Cómo nace la ficción. Y para mí lo importante de lo genuino también tiene que ver con lo cotidiano. Es decir, lograr desmantelar la cotidianidad, lo común, uh-huh. Lo automático de la vida, y que sea posible trasladarlo a la literatura, y que ese texto literario te cambie la percepción, al menos por unas horas. Que te deje un poco pasmado, digamos. Sí, ¿entendés? Bueno, ahí que esto lo aprendí de lleno en el taller de Mariano y Pablo. Hay una cosa con las novelas de aventuras, que en un punto yo intenté hacer eso con este libro, y generalmente en todo lo que escribo, porque es lo que más me gusta leer, básicamente por eso. Sí, a mí también me gusta mucho la narrativa. Y hay un ensayo de César Aira que se llama Evasión, donde Aira habla de Stevenson y habla particularmente de la Flecha Negra, pero también se puede pensar en la Isla del Tesoro, que es que esas novelas que generan una evasión de la realidad, del directa tiempo, y literalmente de la vida. Para mí la literatura fue eso, digamos, de entrada. Y bueno, en relación a las historias, para mí la historia que vale la pena para ser escrita es una historia que tiene esa potencia, que tiene la historia de que cuando alguien la lea, mientras la está leyendo, se va a ir un rato de la realidad y entra en la otra realidad, que es la ficción. Además hay algo que creo que lo dice Borges, y es que los libros que te marcaron la vida, que te gustaron mucho, te acompañan toda la vida. Ese es el tema. Es decir, cuando uno está en una charla de bar con un amigo y ese amigo te dice una frase específica sobre algo y vos decís, está en la novela está en el cuento del pez banana de Salinger, sí. O sos un degenerado, le decía, ¿entendés? Sí. O sos un borracho como Hemingway que le está pegando a la mesa y que hay que meterle un botellazo en la cabeza a alguien. Uh-huh. Hay algo del arte en general para mí y de la literatura también, y es que te acompaña, un poco te acuna, digamos, y te lleva. Sí, totalmente. Para mí lo de la evasión está bueno, porque es como que te saca un momento del tiempo loco en el que vivimos y te pone ahí, y aparte la ficción en sí misma ya tiene una efectividad en la realidad, digamos. Que la realidad cruda de lo que Fisher llama el realismo capitalista, por ejemplo,
es sin ficción. Es como una cosa de la literalidad, ¿me entendés? Sí. La paranoia. O sea, claro, es la ausencia del símbolo, del signo. Claro, de la ficción. Y la ficción, si tiene una función, es esa, digamos, es poder sacarte un rato de esa realidad tan cruda y además también después para la vida, en el sentido de que no sea todo tan literal y tan fijo y tan estático. Bueno, hicimos como una picada salamín y queso, pero tratamos de establecer ciertos objetivos con esta charla. Creo que cerramos, hablamos de todo tipo de arista que tiene que tener un texto literario y hablamos específicamente de Voz de Vaca y nombramos como 12 autores de paso. Pero vos me hablabas de algo que salió hace poquito y es el lenguaje empresarial, es decir, la intención de vender un cuento, una pieza literaria, como si fuese un producto, porque le llama producto también. Sí, bueno. Como si fuese un producto de un kiosco. Claramente lo que recién decíamos de la ficción y de la evasión y de que vos decías que la literatura te acompaña, la narrativa, es porque creemos en la literatura. Claro, como si fuese una religión. Algo así. Pero creemos por lo menos en la efectividad de la ficción. Me parece que, no sé si es tanto una religión, pero sí es una creencia, ¿no? Nosotros creemos, por eso leemos y también escribimos. Hay algo que, el último libro de Chul Han, que es sobre la crisis de la narración, plantea la diferencia entre narración y el storytelling. Y el storytelling es... Cuando vos me decís storytelling, lo vinculo a las redes sociales. Exactamente, es como vender una historia. Entonces, estamos hablando de lo que dijo Hernán Casiari hace poco. 2 semanas por ahí. En una entrevista donde él dice que él no cree en la literatura y dice que la literatura ya está muerta y que pronto nadie va a leer más libros. Dice eso. Crisis. O sea, entonces... No importa es que lo diga alguien, sino que lo diga alguien que tiene... que publica cuentos con constancia y que tiene una revista literaria supuestamente, que se llama Orsay. Claro, un escritor. Un escritor. Entonces... un extraño en la literatura, de repente. Si vos planteas, digamos, para mí, y esto es un trabajo que escribí hace poco, la increencia en la literatura lleva al storytelling, que es simplemente en un periodo muy corto de tiempo contar una historia y que esa historia tenga la potencia y la efectividad de generar algo en el espectador y que se venda. Para mí el punto principal de esa intencionalidad, de esa idea, es la venta. Es hacer del texto como si un producto que está a la venta. No digo que los textos, yo tengo acá a John Cheever, esto se puede comprar efectivamente. Eso te iba a decir. O sea, pero no está construido para eso. Los escritores necesitan vender libros porque necesitan vivir, por supuesto. Digamos, eso no estamos hablando de eso. No, eso no está en discusión. Sino que el motor de la escritura, porque vos te das cuenta cuando es así, digamos, si vos escribís algo para venderlo, no tiene eso que decíamos al principio, de la implicancia con lo que uno escribe, de la efectividad y además de todo el trabajo que te has puesto en esa historia que sobre todo no sabés si se va a vender, digamos. Claro, o sea, no lo sabés. Y cada vez que hablo de esto se me vino la anécdota de Carlitos Busqué a la cabeza que es cuando él escribe bajo este sol tremendo y lo manda de Onda a Anagrama, que es la editorial más importante de habla hispana del planeta Tierra. Sí. Y es finalista del Premio Real de Novela. Claro. Y se lo publican y es un libro súper vendido, vamos a decirlo en el lenguaje le está yendo empresarial. Muy bien. Sí. Y él dijo, yo estaba tomando una cerveza un día en mi casa y decidí, mando la novela, la tengo ahí empantanada y la mandó y salió finalista del Premio Real de no sé quién le ganó, no me acuerdo. No me acuerdo quién ganó ese año, pero sí, lo de Busqué es tremendo. Aparte de esa novela, es impresionante. Claro, exactamente.
no se escribe con el objetivo por lo menos así lo veo yo. Me parece que no se escribe con el objetivo de vender una historia ni de que esa historia tenga el efecto en el lector para que sea comprada. Ahora, uno intenta que lo que escribe esté bien escrito para que te publiquen. Y acá entra Humberto Eco y el lector y bueno, entonces ahí por supuesto que eso está, porque no es que nosotros decimos no hay que vender libros. No, sí, los libros hay que venderlos y las editoriales tienen que estar y las librerías tienen que estar. Y tiene que haber promoción, supuesto, sí, más vale. Pero no, eso no es el storytelling, digamos. Uno escribe un libro y verdaderamente no sabes, no tenés nada más pálida idea si ese libro se va a vender o no. Y depende de 1.000.000 de factores si ese libro se vende. O sea, hay muy buenos libros que no se vendieron. ¿Me entendés? Melville vendió 600 copias de Moby Dick en vida. ¿Entendés? O sea, no lo podés manejar. Por ejemplo, Lucía Berlín. Claro, publicaba en Diario Independiente en Estados Unidos que no lo leía ni su mamá. Y es una escritoraza. Y ahora es una escritora súper popular y súper vendida a nivel global, digamos. Ya está muerta encima. Son las 20:57 de la noche. Tuvimos una ardua charla que nos debíamos hace como no sé cuánto con Ernesto, en el cual todo nace de Voz de Vaca y después todo nace de los norteamericanos y después tenemos que ir a César Aira, a los teóricos, a Eve Ward, a Humberto Eco y a los no Cassiari. ¿Te quedó algo en la... ¿Te quedó algo bajo la manga? Tenés 2 minutos. No, quiero agradecerte nuevamente a vos y a Virginia y a la radio por el espacio. Bueno, esto. Dale. Estamos completamente en contra del cierre del Fondo Nacional de las Artes. O sea, es terrible lo que está pasando. Este año yo tuve la suerte y el privilegio de trabajar como prejurado en el concurso de novela del FNA. Y la verdad que es fundamental para cualquiera que escriba o que se dedique al arte en general el Fondo Nacional de las Artes, porque es un estímulo muy grande a la producción, digamos. El Estado tiene que encargarse de eso. Entonces, mi repudio total a esa medida del gobierno de ahora, de directamente cerrar el Fondo Nacional de las Artes. Claro, ni siquiera hacer un recorte. Me sumo al repudio de mi querido amigo Ernesto. Bueno, llegó el final, el último programa del año. Este fue como un programa en core, digamos, fuera del tracklist que veníamos teniendo con Virginia. Surgió ayer en una mesa de un bar con mi amigo Ernest, que encima me llegó de sorpresa. Y nos debíamos esta charla. Creo que salió bien. Y ahí nos suena la campana porque ya se terminó la pelea. Nos vamos a ir con un tema que traje de John Lennon y la Plastic Ono Band, de esta época de Lennon que estaba muy peleado con Paul McCartney y de repente le dedica un tema. Y esta versión que traje no es la versión del álbum, sino es una versión que es Take 5, Take 6 creo. Y si quieren ir a ver el video en YouTube es impresionante porque el solo de la guitarra lo hace George Harrison, que tiene la barba que le llega hasta el pecho más o menos, en su época más hippie y la época más virtuosa de Harrison. Así que gracias por acompañarnos, gracias Ernest, gracias Rodolfo, gracias Virginia, gracias a quienes nos trajeron a la radio. Ya he agradecido a los sponsors. Nos vamos con How Do You Sleep, cómo podés dormir, de John Lennon y su enojo con Paul McCartney. 2, 1, 2, 3, 4. So Sergeant Pepper took you by surprise. You better see right through their mother's eyes. So Dix was right when they said you was dead. You won't
Do you think we should listen and see what we're doing or what? Escuchanos.